Bueno, nuevamente jóvenes, muy buenas tardes a este segundo CIPAS del curso de Generalidades de la Psicología. Hoy 26 de noviembre de 2025, este CIPAS que iniciaba a las 3 de la tarde. Estamos hoy aquí en reunión para trabajar un tema bastante importante y tiene que ver con la psicología educativa. En todo este proceso estamos como que realizando un introductorio sobre el rol del profesional de la psicología. Es decir, de ustedes que iniciaron este bonito proceso de estudiar la psicología. Es muy importante que sepan cuál es el rol del psicólogo, en qué áreas de actuación puede trabajar, en qué contextos, cómo pueden ustedes prepararse para ingresar a cada uno de estos escenarios. Pensando en este supuesto, vamos a hablar hoy de la psicología educativa. Ese va a ser nuestro tema en el día de hoy. Me permito compartir pantalla con ustedes. Bueno, yo en este momento no lo puedo ver a ustedes, por eso solicito formalmente que uno de ustedes me informe si está viendo mi presentación. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok, gracias. Bueno, en este momento no puedo ver lo que escriben en el chat, entonces es muy importante que estén atentos. Recuerden que el CIPAS de hoy, de Generalidades de la Psicología, con el tema en particular Psicología Educativa, es muy importante y asigna 25 puntos de la escala de evaluación que ustedes tienen acá en alguna o una de sus actividades. Para este CIPAS de hoy vamos a trabajar, la agenda de hoy está contemplada así, pues un saludo de bienvenida que hace Loti. Vamos a hablar en contenido de lleno de lo que es la psicología educativa. En esta parte de psicología educativa vamos a hablar en qué consiste, cuál es el rol del psicólogo educativo, qué herramientas utiliza un psicólogo en el contexto educativo, cómo realizar intervenciones de una forma generalizada, de tal forma que ustedes vayan ahondando o vayan conociendo cuál es el perfil de un psicólogo educativo. ¿Quién quita que ustedes, ahora que estén estudiando psicología, al final quieran inclinarse por esta especialidad? Y por último, una actividad de cierre. Como ya les mencionaba en la contextualización del CIPA, que son Centros Interactivos de Participación Académica para el Aprendizaje, de primera matrícula, otorga 25 puntos. Nosotros hemos tenido dos sesiones, sesión 1 y sesión 2. Cada una otorga 25 puntos. A veces, aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la sesión 1, se les hizo una réplica. Igualmente tienen ese derecho a adquirir los 25 puntos. Hoy nos encontramos en la sesión 2, que es de psicología educativa. A medida que yo vaya exponiendo, hablando, interactuando con ustedes, si usted está deseoso de hacer alguna pregunta o intervenir en esta presentación, bien pueda hacerlo. Para iniciar este CIPA, a mí siempre me gusta explorar los conocimientos previos que ustedes traen como futuros psicólogos. Si bien es cierto, ustedes son de primera matrícula y están ahora ahondando en lo que es el contexto y el rol del profesional en psicología, ustedes traen unos saberes implícitos que le llamamos saberes previos. En estos saberes previos quiero que ustedes me participen en lo siguiente. ¿Qué conocen sobre el campo de la psicología educativa? ¿Qué saben ustedes sobre esto? Y una segunda pregunta, ¿en qué contextos creen ustedes que puede trabajar un psicólogo educativo? Esa va a ser nuestras dos preguntas. Para trabajar e interactuar con estas dos preguntas y buscando que todos participen, les traigo a ustedes la siguiente estrategia interactiva de participación y también de aprendizaje en un instrumento que le llamamos Padlet. No sé si ustedes de pronto ya lo han usado, no sé si conmigo, de pronto con tutores. Entonces, para entrar en interacción, lo pueden hacer desde sus computadores con el que están conectados ahora, o si quieren pueden hacerlo desde sus celulares. ¿Cómo? Pueden escanear este código QR que ustedes ven en pantalla o haciendo clic en este enlace que está aquí. Se los voy a compartírselo en estos momentos
para que usted pueda interactuar conmigo. Bueno, si están en computador, pueden hacer clic aquí en esta link que les envié en el chat. O si lo quieren interactuar desde sus celulares, escanean este código QR que está en pantalla y podemos interactuar. Se lo voy a compartir también de todas maneras por el chat. Cualquiera de las dos formas pueden usar. Bueno, cuando hayan hecho clic allí, bien sea por el enlace a través de sus computadores o con este código QR, los va a llevar a la siguiente pantalla. Esta pantalla que ustedes ven aquí. Entonces, vamos a ver. Por aquí ya está alguno ingresado. En este Padlet, cada uno de ustedes debe escribir qué conoce sobre el campo de la psicología educativa y en qué contexto puede trabajar un psicólogo educativo. Los que no hayan utilizado esta herramienta, ustedes van a ver aquí una crucecita o un lapicito, ustedes hacen clic allí. Cuando hacen clic allí, escriban su nombre, cada uno de ustedes, para saber quién está participando. Ejemplo, este es mi nombre. Primer punto, van a dar respuesta. ¿Qué conoces sobre el campo de la psicología educativa? Es decir, para ti, ¿qué es psicología educativa? Y allí le das respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Cuando le des respuesta a esta pregunta, iniciamos con la segunda, es ¿en qué contexto puede trabajar el psicólogo educativo? ¿En qué contextos puede trabajar el psicólogo educativo? Y cuando lo hayan dado su respuesta, le dan aquí en publicar. Inmediatamente en esta pizarra le van a aparecer sus aportes. Entonces, muy bien, y aquí Nancy Pinzón inició con su participación. Ella dice, ¿qué conocemos sobre el campo de la psicología? Es la rama de la psicología que estudia el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Ay, perdón, usted publicó el link de eso ahí en el chat, Sí, señor, lo no lo acabé de encuentro. publicar en el chat, ahí está. Si no lo encuentra, se lo vuelvo a publicar nuevamente. O uno de los compañeros le va a hacer el favor, lo copia y se lo envía nuevamente, compañero. Nancy, ¿en qué contextos puede trabajar el psicólogo activo? Él dice en el ámbito personal, familiar, organizacional, institucional, socioemocional, comunitario, voluntario. Bueno, cada uno de ustedes haga sus participaciones, ojalá no acudiendo a las redes, ni acudiendo a ChatGPT, ni a Google, porque es una exploración de conocimientos previos. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino lo que tú traes aquí en este CIPA que estamos desarrollando hoy. Gracias, Nancy, por tu participación. Bueno, tenemos la participación de los demás. Creo que tenemos 7 conectados en línea, 7 conmigo. Eso para que empiecen a desarrollar. Anímense, jóvenes. Recuerden que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Y más que todo, medimos la participación. Más bien, todas son buenas, porque es el conocimiento previo que ustedes traen de este tema de la psicología educativa.
Profe, ¿cómo hago para hacer mi comentario? ¿Para qué? Para escribir, o sea, la respuesta. Bueno, tú le das aquí en esta parte de, no sé si estás viendo mi pantalla, está esta crucecita, debes tener una crucecita allí, le das clic, aquí escribes tu nombre, ahí, aquí escribes las respuestas que vas a dar y le das clic aquí en publicar y listo. Ok, ok. Gracias, profe. Bueno, gusto. Es más, si ustedes quieren comentarle los comentarios o aportes de sus compañeros, bien pueden hacerlo, así como hice yo aquí con Nancy. Profesor, por favor, ¿puede colocar el link de nuevo en el chat? Gracias. Bueno, vamos a colocárselo nuevo. Ahí lo tienen. Como veo que se conectaron algunos ahorita, le dan clic aquí a este link que está allí para que lo lleve al siguiente Padlet. El Padlet es este. Y comienzan a interactuar. Bueno, bien. Lady Romero escribió sobre la participación de Nancy Pinzón. Pueden hacerlo así, haciendo un comentario a un compañero o haciendo sus propios comentarios, como les dije, haciendo clic aquí. Ahí está la crucecita o lapicito, está en la parte inferior derecha. Escriben su nombre, cada uno de ustedes. Y aquí proceden a escribir las respuestas a las preguntas y le dan aquí en publicar. Si ustedes quieren, pueden analizar tipos fotos, ya eso es opción de cada uno de ustedes. Esto que ustedes ven aquí es una pizarra interactiva para conocer la participación o los conocimientos previos que ustedes traen sobre lo que es psicología educativa. Bueno, hasta ahora tengo participación de Nancy, tengo participación de Lady Romero. Lady dice que la psicología educativa tiene que ver con los entornos educativos, ya sea en universidades, escuelas, y trabaja cómo el ser humano aprende y también cómo se pueden mejorar esos procesos de aprendizaje y qué estrategias para mejorar se pueden utilizar. Muy bien, ladies, gracias por esos aportes. Joseph Barliza dice que la psicología educativa es la rama de la psicología que se enfoca en estudiar los procesos de aprendizaje en diferentes áreas y en base a estos estudios crear estrategias y métodos para mejorar dichos procesos. Se puede aplicar en el entorno académico, social, comunitario, militar, etc. Bueno, gracias, Yusef. Kenia, por su parte, dice que la psicología es el área encargada de estudiar cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su propósito central es entender y optimizar la educación. Hay un micrófono prendido por ahí. Bueno, es optimizar la educación brindando apoyo tanto a los estudiantes como a los docentes. Muy bien. Dice que se puede aplicar en el contexto educativo, trabajar en cualquier lugar donde haya procesos de aprendizaje. Fransuri, hay un micrófono encendido por allí, estamos escuchando todo lo que hacen por allá. Bueno, seguimos aquí. Fransuri dice, para mí la psicología educativa es poder entender y apoyar en el conocimiento de los estudiantes y aprendizajes de cada uno, como gestionar estrategias para hacerlo más fácil. Bien, Fransuri. Y María Paola informa que o dice que la psicología educativa es el estudio de cómo las personas aprenden, incluyendo los métodos de enseñanza, los procesos de aprendizaje y las diferencias individuales en el aprendizaje. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Están ubicados en lo que es realmente la psicología educativa.
hay un común denominador en todas sus participaciones y que es un área de la psicología o una rama, perfecto. También se parecen sus aportes en que estudian procesos de aprendizaje y enseñanza y que le ayuda a los estudiantes a mejorarlo. Muy bien. Dice Fasuri que el psicólogo educativo puede desempeñarse en cualquier área del aprendizaje académico. Bien, ok. También hay un común denominador y es que aunque sea un psicólogo educativo puede desempeñarse en el área personal, veo aquí en el área familiar, educativa, en fin, en todo contexto donde se pueda dar aprendizaje. Muy bien, correcto. Bueno, gracias por su participación. Creo que hay alguien más escribiendo por lo que veo acá. Y bueno, gracias por esos aportes. A Fransuri, a Kenia, a Yusef, a Nais, a Nancy, a Ladies y María Paola. Muy bien. Bueno, vamos a volver nuevamente a nuestra presentación. Espero que les haya gustado este ejercicio interactivo. De hecho, ustedes como estudiantes lo pueden aplicar en los contextos donde estén trabajando, las empresas, el contexto educativo, para conocer la participación de los demás y su opinión. Bueno, psicología educativa. La psicología educativa como profesión es el análisis y la modificación del comportamiento individual y grupal en los ambientes socioeducativos. Me explico. A nosotros nos enseñan que la psicología es el estudio del comportamiento y de las emociones humanas y cómo modificar esas pautas o conductas o emociones de las personas para que tengan una mejor calidad de vida. Eso está muy bien. Pero si lo llevamos al contexto educativo, ya entonces ese proceso hay que hacerlo, pero en ambientes individuales y grupales en los ambientes socioeducativos. Tal como ustedes lo dijeron, esos ambientes socioeducativos o grupales pueden ser en los colegios, en las instituciones educativas, en los hogares de bienestar, por decir algo así, en las universidades y en todo espacio donde se da educación. Ustedes mismos lo dijeron allí en el Padlet. Es la ciencia que estudia el comportamiento humano y sus interacciones, pero en los contextos socioeducativos. ¿Cuáles son esos contextos socioeducativos? Como ustedes lo dijeron. ¿Será la familia un contexto socioeducativo? Sí, un contexto socioeducativo. La escuela, la institución educativa donde estudia mi hijo, la universidad donde ustedes están estudiando. Estos son contextos socioeducativos. ¿Cuáles son las dos principales funciones de un psicólogo educativo? Las dos principales funciones son realizar una evaluación diagnóstica. Esa es la principal función. Cuando tú tienes un mal y vas al médico, el médico te pregunta, ¿qué tienes? No sé, doctor. ¿A qué vienes? No sé, siento dolores de cabeza, estoy a veces no puedo respirar bien, estoy botando mucosidad por mis fosas nasales, siento tos con abundante catarro. Un ejemplo, el doctor te empieza a revisar y a partir de tus síntomas, él lanza un diagnóstico y dice, tú tienes gripa o gripe, como le queramos decir. Un primer diagnóstico. Igualmente sucede en las instituciones educativas. El psicólogo educativo tiene que estar en capacidad de detectar cuáles son esos síntomas y problemas presentes en el estudiante y a partir de allí él dar un diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo da ese diagnóstico? Lo da a partir de la observación, a partir de la aplicación de diferentes técnicas o estrategias de exploración de información como test, por ejemplo, los test psicológicos, los cuestionarios. Hay también algunas pruebas para medir la inteligencia, para medir la parte cognitiva, para medir la parte socioemocional. Existen muchos instrumentos que nos ayudan a nosotros desde la psicología educativa a realizar una evaluación diagnóstica. ¿Y cuál es esa segunda gran función? Cuando ya tú tienes un diagnóstico, la segunda gran función tuya es realizar una intervención psicoeducativa.
Cuando tú realizas la intervención psicoeducativa, si nosotros vemos la imagen, la psicóloga está interviniendo a un niño. Vamos a llamarle a ese niño Pedro. Pero ¿será que la intervención socioeducativa está solamente en intervenir a Pedro? La respuesta es no. Además de Pedrito, también tiene que hacer unas intervenciones posiblemente a la familia en el contexto donde está el niño. Otro contexto donde se envuelve un niño en la escuela con su grupo de amigos. Es posible que también tenga que extender su intervención hacia allá. Es posible que también tenga que extender la intervención también a los docentes de Pedrito. Es posible que ellos no hayan mirado, observado bien cuáles son esas condiciones especiales que tiene Pedrito para que tenga de pronto unas emociones negativas, un comportamiento inadecuado o que vaya mal académicamente. Pero entonces estos dos ejes principales, repito, funciones del psicólogo es realizar una evaluación diagnóstica y segundo, realizar una intervención socioeducativa. El eje central de la psicología educativa de hoy es analizar y diseñar programas de intervención educativa con alta calidad y eficiencia. Eso está llamado al psicólogo educativo en el día de hoy. Ustedes, si bien es cierto, están estudiando psicología, también en algún momento es posible que les toque trabajar en los colegios, en la escuela, en un hogar infantil donde tengan que realizar estas intervenciones. Bueno, profe, a mí me gusta mucho la psicología educativa, pero quisiera saber cuáles son esos roles de acción o qué roles cuáles son los roles que desempeña un psicólogo educativo. Claro, muy importantes esos roles. Los roles y funciones permiten tratar en profundidad la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los requerimientos del sistema educativo. Perdón, aquí voy a poner en silencioso. Bueno. Los roles y funciones permiten tratar en profundidad la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los requerimientos del sistema educativo. Bueno, ya ustedes saben que la educación no es única. Las escuelas no manejan un mismo enfoque. Los niños no aprenden igual. Los niños no tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Los niños y niñas y estudiantes, incluso ustedes que están en la UNAD, manejamos problemáticas diferentes, tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, tenemos diferentes emociones que nos caracterizan, tenemos diferentes núcleos familiares, diferentes condiciones que tal vez pueden afectar nuestro proceso, nuestro desarrollo adecuado para aprender. De hecho, la universidad tiene algunos estudiantes con condiciones neurodivergentes o neuropsicológicas diferentes a otros. En la UNAD, por ejemplo, tenemos estudiantes con problemas de visión, de pronto tenemos estudiantes con problemas de psicomotricidad, de pronto tenemos estudiantes debidamente diagnosticados con algún tipo de alteración psicológica y sin embargo a él no se le puede o a ella no se le puede negar la educación, porque es que tenemos diferentes contextos. Estamos trabajando desde un diseño universal de aprendizaje, U. Y en las instituciones educativas hablan de un PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables. Es decir, que las condiciones especiales o los ritmos de aprendizaje o los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes son diferentes. Y el docente tiene que estar preparado para llevarlo y aplicarlo. Pero ahora bien, ¿quién asesora al docente? ¿Quién lleva ese proceso? ¿Quién le puede ayudar en esa parte? El psicólogo educativo. Y para eso, ¿qué hacen? Tiene que participar en el diseño de programas educativos en los diferentes niveles. Ojalá, y ese sería el sueño ideal, que toda institución educativa, además de los docentes, contara con psicólogos. Pero hoy en día son pocas las instituciones que cuentan con psicólogos de planta. Hoy, con las alteraciones emocionales que vivimos hoy en día, pues el aceleramiento de la sociedad, con los diferentes problemas que vemos en los diferentes contextos, familia, escuela, comunidad, es muy importante tener ahí un psicólogo educativo. Otro rol importante, promueve estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje. Toda estrategia que utilice el psicólogo educativo para intervenir, bien sea a estudiantes o comunidades de estudiantes, docentes o comunidades de docentes, tiene que ir centrado en el mejoramiento del aprendizaje.
Otro rol, realiza evaluaciones psicológicas para prevenir. Realiza evaluaciones psicológicas para prevenir, pero también para diagnosticar. ¿Ya? Ejemplo, quien les habla, Elvis Ramos, es docente e investigador y actualmente realizó una investigación sobre las inteligencias múltiples de Gana. El proyecto se titula Las inteligencias múltiples como estrategia para orientar, para orientar la orientación vocacional de los estudiantes de primera matrícula. Hicimos una investigación sobre aquellos estudiantes que venían a la UNAD. Muchos venían por apuntes, por encargo, o porque le dijeron que, o porque yo con esto podía ganar más dinero, o que esto no. Acá, desde la psicología, aplicando el test de Garner, que mide las inteligencias múltiples, y a partir de ahí fueron asesorados en cuál era la orientación vocacional o dónde podía ejercerse mejor. Eso se realizaba con estudiantes de bachillerato que querían pasar a la universidad. Y fue grandioso, fue magnífico, porque además de esta aplicación de evaluación, se le hacía un seguimiento y un asesoramiento psicológico a aquel estudiante para que después no hubiese arrepentimientos y estuviera más motivados. El alto índice de estudiantes, sobre todo jóvenes que no han cumplido los 17 años, no han llegado a la mayoría de edad y están en la universidad, muchos de ellos se arrepienten a veces de la carrera que están estudiando. O cuando ellos vienen de una educación tradicional, al pasar a una educación virtual, hay un choque, ¿verdad? Un choque de modelos educativos que puede crear frustración, puede crear ansiedad en el estudiante. Entonces el psicólogo educativo está allí para detectarlo, para identificarlo y hacerle un asesoramiento previo a él. Brinda estrategias para mejorar los problemas educativos, que les decía, para intervenirlos. Plantea alternativas de solución a los problemas académicos y cognitivos. ¿Qué institución educativa no tiene problemas académicos y cognitivos? Muchas. Y por lo que veo, cada día a veces se agudizan más y están fuera del contexto del docente, que a duras penas alcanza a ejercer su plan de estudio propio de su área, pero a veces no están preparados, no conocen cómo intervenir o cómo actuar frente a problemas cognitivos especialmente o académicos especiales que tienen los estudiantes. Entonces ahí es donde entra a actuar el psicólogo educativo, donde debe mostrar un plan de asesoramiento para docentes e poder intervenir con calidad y buscando buenos resultados con los estudiantes. Otro rol, en la parte emocional, en la parte conductual, existen niños, niñas y adultos que tienen diferentes alteraciones emocionales, alteraciones conductuales. ¿Sí? Recientemente, en la institución educativa donde trabajo, porque yo soy docente, se ve cómo muchos niños, sobre todo en la edad de noveno, de la educación básica secundaria, es decir, noveno, y la media vocacional, que es el grado 11, niños y niñas, porque todavía están en esa edad, donde comienzan a consumir ya sustancias psicoactivas, entre ellos los vapers, que lo tienen como un modismo, como una moda, como una culturalidad, desconociendo los riesgos que esto puede tener. Algunos lo hacen por curiosidad, otros lo hacen como un acto de rechazo o de protesta frente a lo que están viviendo en la familia o en la sociedad. Y a veces el docente no sabe qué hacer. Tenemos estudiantes con conductas desadaptivas. Cada día existen más estudiantes con conductas oposicionistas, desafiantes. Y los docentes, al no poder actuar con aquel estudiante, lo dejan a un lado, porque no sabe cómo. Ahí es donde necesitamos de pronto esos psicólogos educativos que sean capaces de diagnosticar y entender por qué aquel niño, niña o adolescente se comporta de X o Y manera. De orientación vocacional, lo que les decía diciendo, miren que es un proyecto, en el caso mío, que lo aplicamos en la universidad con estudiantes que aspiraban a la primera matrícula. ¿Para qué? Para que tomaran mejores decisiones en la elección de su carrera profesional. Otro rol, orienta al pedagogo, a los docentes, a los directivos de las estrategias para solucionar los problemas que se presenten en la institución. Formación y asesoramiento familiar.
¿Recuerdan las imágenes que le vi a Ala con la psicóloga con el niño? Además de intervenir al niño, tiene que intervenir a la familia. ¿En qué? En la ejecución de escuelas de padres. Escuelas de padres es una institución, una estrategia muy, muy importante que se tiene que hacer efectiva y desarrollar en las instituciones educativas. Muchas instituciones no la hacen y algunas que la hacen, los padres de familia no participan o participan muy poco. Entonces, allí entra en acción el psicólogo educativo para ver qué estrategias de mejora puede utilizar para buscar la participación activa y participativa de los padres de familia. Entonces, así, jóvenes, el psicólogo en el campo educativo tiene como objetivo principal la reflexión sobre el quehacer, el comportamiento y la conducta de sus estudiantes. Tiene el objetivo de realizar una intervención e investigación. En todo lo que ustedes me colocaron en el Padlet, ninguno de ustedes me colocó ese rol de investigación. El psicólogo educativo también debe tener ese rol de investigación. Lo que yo les dije, quien les habla en mi ramo, yo soy docente de más de 30 años trabajando en la docencia y más de 25 años trabajando en la UNAT. Entonces me propuse a realizar investigación. Uno, el de la orientación vocacional de los estudiantes de primera matrícula a partir de las inteligencias múltiples. Y actualmente estamos trabajando uno de orientación vocacional asistida por psicólogos. En esa, aprovechando los tutores de la UNAD, SECAP, SABU, se van a las instituciones educativas, realizan un primer test que no lo determina, pero sí un primer acercamiento para ir mirando la orientación vocacional de los estudiantes. Y a partir de allí se le hace seguimiento a esos estudiantes que quieran estar en la UNAD o en otra universidad, pero claro está, principalmente con la UNAD, y le hacen ese acompañamiento psicológico hasta cuando se matriculan y siguen su carrera. Entonces hay que hacer investigación. ¿Investigación sobre qué? Sobre el comportamiento de los niños, sobre el comportamiento del humano, de las instituciones educativas, de las situaciones que se presenten en los diferentes escenarios educativos, como escuelas, universidades e incluso la familia. Mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende que el término educativo en el desarrollo más amplio de formación y desarrollo personal y colectivo. Eso es lo que buscamos nosotros. Un desarrollo formal, un desarrollo personal, un desarrollo colectivo, con una buena salud mental en los diferentes escenarios donde se encuentren los actores de este proceso, que son los estudiantes. Bueno. Ámbitos y áreas de actuación del psicólogo. La psicología educativa es un campo de la psicología, ya eso lo saben ustedes y me lo dijeron allá, que se centra en comprender cómo las personas aprenden y se desarrollan. Y es inclusive una definición parecida a esta. Así como mejorar los procesos educativos y el entorno de aprendizaje en diferentes contextos. Esa es nuestra área de actuación. ¿Alguna vez se han hecho la pregunta cómo aprenden los niños? ¿Por qué los niños aprenden unos más que otros? ¿Por qué los niños o niñas desarrollan mayores habilidades que otros? Es lo que le llamamos inteligencias múltiples. ¿Cómo podemos nosotros mejorar los procesos educativos? ¿Cómo hacer del entorno escolar un área de motivación y de querer estar allí y no un escenario de sufrimiento en el que el estudiante no quiere estar? ¿Cómo preparar a los docentes para que ellos entiendan que existe un diseño universal de aprendizaje y que cada uno de sus estudiantes son diferentes, tienen formas de aprender distintas y aunque tengan alguna limitación o alguna condición psicológica divergente, lo pueda tratar? ¿Eso lo hace quién? ¿Con ayuda de quién? Del psicólogo educativo. Aquí tenemos algunas funciones precisas del psicólogo educativo en cada una de las necesidades que puedan presentar los alumnos. Atención al desarrollo desde las primeras etapas de la vida. Dame un niño y haré de él lo que tú quieras. Cuando nosotros recibimos un niño, recibimos un libro vacío, hojas blancas. Si nosotros empezamos a escribir en ese niño comparándolo con un libro, todo aquello que escribimos es lo que vamos a leer de él en el futuro. Si le escribimos cosas malas, seguramente vamos a obtener un ser humano que no va a ser muy productivo para la sociedad. Si desde pequeño le empezamos a escribir cosas buenas en ese libro de la vida que es el mismo, posiblemente en un futuro va a ser una buena persona.
Entonces, desde primeras etapas podemos prevenir esos efectos negativos, haciendo que una buena psicología, una buena intervención en cada una de sus funciones psicológicas y socioemocionales. El psicólogo educativo también tiene una gran función, recuerden la que les mostré al principio, es una evaluación psicoeducativa. ¿Para qué? Para medir sus capacidades personales, también para detectar posibles trastornos o condiciones que tenga aquel niño. A veces hemos caído en el grave error en las instituciones educativas que aquel niño que nunca aprendió matemática y siempre lo tratamos de flojo, perezoso, que no podía, que porque era así, que los demás sí rendían y él nada, inclusive hasta los etiqueteamos con la palabra bruto o cerrados de mente, desconociendo el daño que le estábamos haciendo. Después de un proceso psicológico y unos estudios se logró que él tenía discalculia, una condición que no le permite aprender como los demás y siente alteraciones al hacer operaciones matemáticas y para él es difícil por su condición. Entonces imagínense ustedes ese lío, esa mala intervención y etiquetear a este niño por esa condición cuando no sabíamos lo que tenía. O aquel niño y niña que en el salón nunca estuvo quieto, nunca se concentraba. Mientras yo le hablaba, él se distraía viendo un billito. Mientras yo le hablaba, él estaba mirando para otro lado. Siempre lo castigaba por indisciplinado, por desordenado. Siempre le mandaba a buscar el papá, que por qué no era así, por qué era asado, o incluso llegamos hasta castigarlo sin recreo. Cuando viene un verdadero diagnóstico de que el niño tiene TDAH, trastorno de atención y hiperactividad, una enfermedad, una condición física, imagínense, física y psicológica, de que no está en él comportarse de X o Y manera. Y se dan cuenta el embarre tan grande que estaba haciendo el docente en la institución por no conocer verdaderamente lo que está detrás del comportamiento de las emociones de cada niño. Entonces, el psicólogo educativo puede ayudar en este proceso. Determinar la más adecuada relación entre las necesidades individuales, grupales o colectivas y los recursos del entorno inmediato, institucional o sociocomunitario requeridos para satisfacer dichas necesidades. También de proponer, realizar intervenciones para mejorar las competencias, las condiciones educativas y el desarrollo de soluciones a las posibles dificultades detectadas en los procesos educativos. Los niños no hay que mirarlos como dificultades, los niños no hay que mirarlos como problemas, el estudiante no hay que mirarlo como dificultad o problema, sino como una condición que hay que intervenir. Ese es el pensamiento que debe acompañar principalmente al psicólogo educativo y al que le debemos llevar a los docentes. Hay que adaptar las condiciones educativas al entorno del estudiante. Imagínense ustedes, yo soy docente, inclusive docente de primaria con niños, y ustedes no se imaginan qué cantidad de mundos y de emociones tengo sentados en cada silla. Cada silla tiene un problema distinto, sus niños. En cada silla hay un niño con un problema emocional diferente. En cada silla hay un niño con una historia por contar. Y trabajar con cada uno de esos puntos, eso es difícil. Es difícil. Para mí, a veces que soy psicólogo, ahora imagínense ustedes, para un docente. Entonces, de allí que hay que abrir espacios, generar espacios o condiciones educativas que le permitan al estudiante a aprender. Entonces, esa es una de las funciones del psicólogo educativo. Mire, la base principal, el núcleo principal de socialización, de adquirir aprendizajes y valores, ese espacio social primario se llama familia. La familia es la principal escuela en el que el niño aprende, además de hablar, aprende comportamientos, valores. Y eso lo hacen ¿qué? En la familia. Pero imagínense aquella familia donde papá, mamá no tienen las condiciones para hacerlo. En las familias disfuncionales donde solamente está el papá, pero la mamá no existe. O viceversa, donde solamente está la mamá, pero el papá se fue. O peor aún, aquellos niños y niñas que quedaron bajo el cuidado de abuelos que están enfermos, abuelas que están enfermas. Ustedes se pueden imaginar el comportamiento de estos niños en las instituciones. Y a veces nosotros desconocemos eso. Entonces hay que mirar muy bien la parte de familiar, promoviendo, organizando información y formación de padres, buscando que el desarrollo integral de sus hijos. Nosotros desde la familia realizamos intervención para mejorar las relaciones sociales y familiares
y una colaboración efectiva entre familias y educadores. Es triste ver cómo hay una ruptura entre familia y escuela. La escuela debería ser un complemento de lo que se enseña en la familia. Y la familia debe ser un reforzador de conductas y emociones y aprendizaje de lo que nosotros enseñamos en la escuela. Pero a veces esa ruptura está así. A veces culpa a la escuela de lo que tiene el niño. O viceversa. A veces la escuela culpa a la familia de las condiciones que está el niño. Y entramos, en vez de entrar en una reticularidad, de un trabajo en red, entramos en un choque de creencias o de actitudes frente a la educación de los niños. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo educativo? Tiene que estar en capacidad de formar una reticularidad o un trabajo en red entre la familia y la escuela. Eso es lo que nos dice aquí en cuanto al asesoramiento familiar. En el aspecto investigativo, el profesional que no investiga no evoluciona. El profesional que no investiga no evoluciona. La investigación, yo conozco el mundo y soy capaz de interactuar mayormente con propiedad. Los invito a ustedes que están en este proceso de formación a que empiecen a enamorarse y inclinarse por el proceso de investigación y de docencia. En la investigación, capaces de ser analíticos, reflexivos, para mejorar la actualización de sus competencias técnicas. Yo cada apenas al 20, 30, 40, porque quiero más, necesito más. Vivimos en un mundo que está en constante evolución y como tal tenemos que ir a la par de él. ¿Y eso se logra qué? Investigar. Buscando teorías, buscando procedimientos que nos ayuden a realizar una mejor intervención desde la psicología educativa. La investigación y la docencia también para investigar fenómenos institucionales de los centros educativos. Es decir, que hay una relación entre los objetivos y las formas organizativas, la mejorar las relaciones entre los actores de las instituciones educativas. Para que me entiendan, recuerden cuando hablaba del mundo que maneja cada niño, igualmente ese niño en ese mundo que tiene en sus emociones, en su mente, en la familia es diferente, en la institución es diferente, su grupo de familia es diferente. Y nosotros tenemos que investigar qué hay detrás de ese niño, qué hay detrás de sus emociones para poder actuar con él. ¿Y eso se hace con qué? Con la investigación. En la docencia está encaminada a orientar y difundir su conocimiento a los demás profesionales de la educación, a los psicólogos y estudiantes de psicología y otros profesionales. En este caso, de hecho, ahora con ustedes estoy en el rol de investigación y de docente. Investigación porque estoy adelantando las investigaciones y siempre he trabajado en ello. Intervenciones educativas psicológicas en el contexto educativo. Y como docente, porque con ustedes ahorita estoy como tutor, estoy tratando de llevarle a ustedes experiencias y algunas recomendaciones de cómo pueden mejorar sus competencias en el rol de la psicología educativa. Y como tutor, lógico, está con mis estudiantes de la UNAT y estoy trabajando. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora los invito a escuchar el siguiente video. Vamos a ver si ustedes están activos. Estoy hablando mucho. ¿Sí se escucha mi voz? Bueno, Sí, profe, ok. clarita. Bueno, perfecto. Correcto. Vamos a ver este video. Si por casualidad no llegan a escuchar la voz o el audio, me informan porque de pronto es que lo tengo mal configurado. Entonces vamos a ver el video. Nunca compartas estos tres datos: tu usuario, tus claves, ni la información de tus tarjetas. De ampliar los conocimientos.
Sí, sí escucharon, ¿verdad? Profe, no se escucha y está profe, no como quieto. escucha. Parece que hay problemas de internet. Llegaron los Black Days Ya de van. World Office. Aprovecha el descuento más grande del año en el software. ¿Escuchan? ¿Tienen audio? No, profe. Ahora sí. La educación Ok. es un factor que determina el avance de los niveles de bienestar de las sociedades, ya que además de ampliar los conocimientos, incentiva el razonamiento desde edades tempranas, motiva la creatividad, desarrolla las habilidades personales, incentiva la comunicación y el intercambio de ideas, favorece el acceso a mejores niveles de empleo, eleva los valores y la cultura de la población y favorece el desarrollo de un país. El psicólogo de la educación cumple un papel muy importante en los centros educativos a la hora de diagnosticar, intervenir y fomentar una mejora de los procesos psicológicos del alumno. Uno de los ámbitos de actuación más destacados de la psicología es el rol que tiene el psicólogo de la educación. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo que debemos saber acerca de psicología educativa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando clic al botón de super gracias. ¿Listos? Aquí vamos. Función. La psicología de la educación gira en torno a la intervención en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, a fin de potenciar la adquisición de estos conocimientos en el alumnado. Teorías. Jean Piaget y la teoría del aprendizaje. El psicólogo suizo Jean Piaget ha ejercido una influencia decisiva para la psicología educativa. Su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno a los 11 años de edad. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¿En qué grado influye la cultura y la sociedad al desarrollo cognitivo de los niños? Esta es la pregunta que se planteó el psicólogo ruso. Vygotsky investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social. Bandura también desarrolló conceptos clave para el sociocognitivismo y para la psicología educativa. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. Además, fue el autor de conceptos de gran interés como el del autoconcepto. Otras teorías y aportes. Existen otros constructos teóricos que también han aportado grandes conocimientos al ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y el modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner. Además de psicólogos que aportaron su granito de arena a la psicología educacional, también es necesario citar otros autores y figuras con un peso decisivo y que sembraron de conocimientos y reflexiones esta subdisciplina. María Montessori, un cambio de paradigma. Por ejemplo, es destacable el caso de la pedagoga y psiquiatra italiana María Montessori, que logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía de inicios del siglo XX. Montessori removió los cimientos de la pedagogía clásica planteando un método pedagógico en el que se presentaban 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Estos 4 pilares en que se basa cualquier proceso de aprendizaje son el adulto, la mente del estudiante, el ambiente de aprendizaje y los periodos sensibles en los que el niño está más receptivo a aprender nuevos conocimientos o habilidades. El papel de los psicólogos educativos. Los psicólogos educativos tienen que hacer frente a los problemas que presentan algunos alumnos para aprender al mismo ritmo que lo hacen sus pares. Los niños en edad escolar pueden presentar dificultades específicas como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o la dislexia, que afectan negativamente a los aspectos cognitivos vinculados al proceso de aprendizaje. Los psicólogos educativos también tienen un papel fundamental a la hora de detectar y tratar otros problemas de índole no específica. Por ejemplo, casos clínicos como alumnos con cuadros depresivos, ansiosos o con cualquier otro tipo de afectación que requiera de un tratamiento individualizado y, en algunos casos, de una adaptación curricular. Si te parece útil la información, apóyanos dándole like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Bueno, espero que hayan escuchado el video. ¿Confirman si lo escucharon? Sí, señor. Muy interesante. Sí, profe. Resume todo lo que debe saber y hacer un psicólogo educativo, sobre todo en la sociedad actual de hoy. Y les voy a compartir el enlace de ese video, que lo guarden, profundicen en él, se los dejen.
Bueno, vamos, como les decía, ese video resume todo lo que hemos trabajado, muy bonito, muy bien. Miren lo que estamos llamando los psicólogos educativos de hoy y la misión que tenemos. Anteriormente, lo que nosotros denominamos indisciplina, y por ello se perdía el año o se retiraban las instituciones del aula, gracias a los adelantos tecnológicos y a la buena psicología, se logró establecer que muchos de esos niños o niñas simplemente tenían trastorno TDAH, trastorno de atención e hiperactividad, TDAH. Muchos niños y niñas a los que etiqueteamos de pronto mal dicho de brutos o cerrados de cabeza, porque no podían aprender a leer, porque intercambiaban la posición de las letras, porque escribían incompleto, hacían mal uso de renglón, no escribían bien y jamás pudieron aprender. Y por eso fue motivo de retirar del colegio, hasta que llegó un psicólogo y estudió sobre eso y descubrieron que era un problema de dislexia. Entonces, lo que les quiero decir, estudiantes que están acá en formación, que detrás de cada problema, detrás de cada estudiante hay una situación por investigar, por indagar por qué está sucediendo eso. Y más que culpabilizar, más que etiquetear o darle cualquier calificativo negativo a estos estudiantes, hay que explorar y mirar cómo lo podemos ayudar para que realicen bien su proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque nos toque a nosotros los educadores condicionar el contexto para que él aprenda. Vamos al siguiente ejemplo práctico para ir cerrando este CIPA. Ojalá todos me participen. Vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Juan es un estudiante de 10 años que cursa el 4º grado en una escuela de primaria. ¿Cuántos años tiene Juan? 10. ¿Dónde estudia? En primaria. Durante los últimos meses, sus padres y maestros han notado un descenso en su rendimiento académico. Juan solía ser un estudiante destacado, pero ahora sus calificaciones han caído significativamente, especialmente en matemáticas y ciencias. Además, se ha vuelto más callado en clase y muestra signos de frustración y apatía hacia la escuela. Desde tu rol como psicólogo educativo, escuchen bien, desde tu rol como psicólogo educativo, ¿qué acciones podrías llevar a cabo para aportar a esta situación en el colegio? Desde tu rol como psicólogo educativo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para ayudar a entender y mejorar esta situación? Entonces, jóvenes, los escucho. Primero, una evaluación y un diagnóstico de lo que le está pasando al niño, profe, creo. Me está hablando... Sí. Perdón, que me decías... Sí me escuchó, profe, Yusuf. no. Sí, claro, Yusuf. Adelante, Yusuf. No, le decía que pues lo primero, pues lo que vimos allá al comienzo, hacer una evaluación y un diagnóstico para determinar qué es lo que le está pasando al niño. Muy bien. Profe, Nancy, adelante, Nancy. profe, yo voy o sea, más que una respuesta, es como una, o sea, yo estoy viviendo esa situación con mi hijo que entró a la adolescencia, cumplió 13 años, y él, su rendimiento académico ha sido muy bueno. Él está en 7º grado, y ahora en 7º grado ha sido totalmente bajo. Y pues a nosotros nos trató la psicóloga del colegio y ella lo primero que hizo fue citarnos a nosotros junto con los docentes. Ella hizo como una intervención con los padres de familia, los docentes y con el niño. Obviamente primero hablando con el niño
y nos preguntó muchas cosas con respecto a la casa, a la relación mía con mi esposo, con el niño, con el entorno donde él se manejaba, también a los profesores, para entonces ella de ahí sacar como un diagnóstico a mi hijo. Perfecto, Nancy. Bueno, lo que tú me dices es muy significativo. Vamos a traspolar o a contextualizar tu situación con la que está viviendo Juan, que fue el caso que yo hice, que es muy parecido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Según tú, lo primero que se hizo fue que la psicóloga habló primero con el niño, ¿no? Con el adolescente, con tu hijo. Entonces, digamos que primero hizo unas entrevistas individuales, lo que tú dices. Entonces me dice que después también te mandó a citar a ti, habló contigo, con los padres de familia, es decir, entonces hizo unas intervenciones grupales. Bueno, todo eso es muy bien y mira que de pronto puede ser un ejemplo, puede ser, vamos a escuchar a los demás, puede ser un proceso para llegar a entender y a tratar el caso de Juan. ¿Cómo es que se llama el muchacho? Sí, Juan. ¿Alguien más que quiera participar? Por favor. Muy bien, Yusef, que dice que hay que iniciar con una evaluación. Claro. Nancy lo compara con un caso particular en el que la psicóloga primero le realiza una entrevista a su hijo, habla con él y después también habla con los actores involucrados en este proceso, que es ella como familia y los docentes. Bueno, Nicole, ¿qué tienes que decirnos, Nicole? Profe, pues yo pensaría que tocaría analizar el contexto en el que está el niño, si está pasando algo con el niño, algo así. Hablar con la familia, con los compañeros. Muy bien. Además de lo que se dijo, hay que analizar muy bien el contexto donde está el niño. Hablar con él, hablar con los compañeros. Nada de raro tiene que de pronto esté siendo víctima, ¿verdad?, de alguna serie de acoso, de matoneo en el salón. ¿Alguien más que quiera participar? Lady está escribiendo en el chat. Bueno, muy bien. Por Joseph, Nancy. Bueno, lo que ustedes dijeron está muy bien y muy bien el caso real que le pasó a Nancy con su hijo adolescente. Bueno, son cosas que tenemos para aprender y que también nos ayudan a nosotros a conocer el proceso. Profe, Igualmente, dime. También la psicóloga, ella nos puso a trabajar una serie de actividades con él. Eso solamente no fue que ella intervino a través de preguntas, no. También muchas actividades realizamos con él para poderlo ir recuperando y que sobre todo él tuviera la confianza en sí mismo, porque bueno, yo no quise contar muchos aspectos, pero él también era un niño como gordito, entonces ahí lo incluí. Actividades participativas con nosotros, con los padres de familia, como para que él fuera teniéndose confianza como nuevamente en él y pudiera superar eso. Por ejemplo, hay veces en los colegios, muchos colegios colocan muchos apodos a los niños que son gorditos, entonces muchas actividades, no solamente la intervención de pregunta esto, sino que nos tocó meternos en el mundo de él y comenzar a desarrollar actividades como él para que él volviera a agarrar la línea por donde él venía. Todo no ha vuelto a ser igual como antes, pero sí ha tenido una orientación y sobre todo la confianza en sí mismo. Cuando uno confía en sí mismo, uno puede superar muchos obstáculos. Bueno, muy bien. Ahí explícate tú de cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Primero que todo, realizar esas intervenciones, entrar en el mundo de él, me decías, de comprenderlo, de buscar que se vaya aceptando poco a poco y buscando transformaciones en su conducta, ¿cierto? En sus emociones, que eso sí, pues, es lo que hay que hacer con el joven, de pronto igual que con Juan. Entonces, en el caso de Juan, ya tomando la participación de Yusuf y los demás,
Estamos de acuerdo en lo primero que hay que hacer, una evaluación, en este caso una entrevista, entrevistas individuales, y miren qué fue lo que hizo la psicóloga allá en el colegio de Nancy. Esas entrevistas individuales tienen que ir dirigidas principalmente al actor protagonista involucrado, en este caso Juan. Con Juan hay que explorar cómo se siente él en la escuela, qué lo desmotiva a aprender, ¿sí? Qué dificultades ha tenido, cómo ha sido su comportamiento con los compañeros y maestros, cuál ha sido su percepción sobre la educación, cómo está su estado académico, si está manejando estrés o no, si de pronto tiene algunos estados de depresión o de ansiedad, producto de algo que le esté ocurriendo. Esa entrevista va a ser muy valiosa y es lo primero que hay que hacer con el actor involucrado, que en este caso es Juan. ¿Bien? Entonces, de pronto con lo que yo vaya explicando, Nancy puede ir haciendo una relación con lo que ella vivió o con lo que ustedes también les comentaron aquí en este espacio. La entrevista se hace solamente con Juan. ¿A quién más hay que involucrar? ¿Ustedes qué dicen? A la familia. Claro, hay que involucrar a la familia. Sí, señor. A los padres. Indagar con los padres, pues, sí, qué rutinas tienen en casa. Si allá en la familia le han notado de pronto algunos cambios emocionales o conductuales al Y respecto. no solo a los padres, sino a todo miembro de la familia que tenga contacto con el niño. Muy bien, buena aclaración. No solamente los padres, sino aquellos que están dentro de su núcleo familiar. Pero hablamos de padres porque digamos que son los entes de confianza con los que hay más acercamiento, tanto biológico como afectivo, con el niño. Y posiblemente en esa entrevista con los padres es que él va a decir también, en mi casa también vive tal y tal persona que está en contacto con el niño. Es posible que se haga eso. Entonces, hay que estar con la familia, cómo está ese apoyo familiar. Hay que mirar los hábitos de sueño. A veces los niños hoy en día con el uso de los dispositivos móviles, con el uso de la tecnología, muchos trasnochan y los padres les dejan eso allí a libre albedrío, como dice uno, y eso también puede estar afectando la falta de sueño o el uso excesivo de las tecnologías para que él deje a un lado o se interese poco sobre su rendimiento académico. También puede ser. Entonces, por eso es que es muy importante entrevistar a los padres de familia para nosotros saber cómo es él en la familia. Listo. Entrevistamos a Juan, entrevistamos a los padres o cuidadores con los que tiene Juan. ¿Solamente esos dos? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay que involucrar a más gente o solamente con ellos basta? Yo diría que también a los compañeros de clase. Compañeros de clase. Ok, eso se hace en el contexto educativo. Y no me ha mencionado algo muy importante, y a los docentes también hay que entrevistar a los docentes. A los docentes también precisar, yo soy profesor, y nosotros llevamos un observador del alumno. Y nosotros que llevamos la ficha académica del estudiante. Y somos en última los que decimos cómo se está comportando de X o Y manera, cuál es su rendimiento y cuál es la escala de notas. Y el observador del alumno nombramos y observamos cómo es su parte emocional, afectiva y social en la relación con sus compañeros. Entonces hay que mirar los profesores de turno con su director de grupo o con quien él está más apoderado y precisar de pronto cuándo observó el docente esa dificultad, cuándo observó ese bajo rendimiento. Conocer con el docente si han tenido algún problema de pronto de social, de violencia, de pronto de bullying, ¿verdad? O de acoso en la institución con ese niño. De pronto si ha sido víctima o victimario en alguna escala de violencia que se haya presentado en el salón. Todas esas cosas hay que saber. También cómo es la interacción de ese niño con sus compañeros, conocer qué estrategias o qué actividades utilizó el docente para mejorar la conducta o el estado emocional de este joven, que en este caso es Juan. Entonces la entrevista no solamente se reduce a Juan, hay que involucrar a los padres y lógico está a los docentes. Ahora, ¿cómo hago eso? Hay que valernos de una observación en el aula. El psicólogo educativo tiene que entrevistarse con el docente y que le muestre de pronto su observador o que le haga una ficha observativa de cómo es ese comportamiento del niño.
también con ayuda de los otros compañeros, de mirar cómo él es el comportamiento con los demás niños, cómo interactúa, cómo ha sido el rendimiento de él en matemáticas y ciencias que ha bajado, y también mirar por qué razón ha bajado precisamente en estas dos asignaturas. ¿Quién trabaja en esas dos asignaturas? ¿Qué actividades se desarrollaron allí? Todas esas partes están dentro de la observación que puede hacer el psicólogo con ayuda de los docentes. Registrar estas señales de demotivación, a mirar si hay distractores en este momento de clases, cómo es la participación de ese niño en estas clases, cómo es la interacción con sus docentes. Eso se tiene que hacer allí. Bueno, listo. Ya realicé la entrevista, ya partí de una observación. Ahora es muy importante, para yo realizar esa observación y obtener un diagnóstico más completo, ¿de qué herramientas me puedo apoyar yo como psicólogo para tener de pronto una información más objetiva y más veraz sobre lo que yo quiero indagar? Sonia, adelante, Sonia. Profe, qué pena, tengo una duda. ¿Yo puedo Dime. diagnosticar? ¿Yo puedo hacer un diagnóstico bueno, algún diagnóstico de depresión, no sé, o tiene que ser un psiquiatra? El diagnóstico de depresión y ansiedad como un estado clínico psicológico lo hace un psicólogo clínico o pediatra. Sin embargo, nosotros podemos ya, desde la psicología, de pronto mirando alguna serie de síntomas. Si nosotros vemos que ya que hay un caso clínico severo que le puede estar afectando significativamente su proceso, lo más sano es remitirlo a un psicólogo clínico o en su defecto a un psiquiatra. Entonces tú como psicóloga lo puedes remitir, hacer esa remisión para que le haga un examen más profundo desde el punto de vista clínico psiquiátrico. ¿Estamos? Y profe, y en el de, ¿cómo es que se llama el de TH? Es que no ponen cuidado, se distraen muy rápido. Bueno, También todo el trastorno de atención y hiperactividad lo mide también un psicólogo clínico. Sí, lo mide un psicólogo clínico. El psicólogo general. ¿Por qué? Porque el TDAH es un trastorno acompañamiento, biológico. ¿cierto? Como tratamiento ya. Ya está diagnosticado, nosotros seguimos como el tratamiento, el seguimiento, como el acompañamiento al tratamiento, ¿cierto? Bueno, más que tratamiento, más bien un acompañamiento psicosocial. Porque los niños y niñas que tengan TDAH, los tratamientos más que todo se le hacen desde el campo de la psiquiatría y muchos a ellos tienen que, ¿qué? Tienen que dosificarlos o darle drogas, ¿ya? Darle determinada droga. Y nosotros, los psicólogos, no somos personas competentes para diagnosticar, más bien para tratar con algún tipo de droga a niños y niñas. Acá en mi familia yo tengo un niño con TDAH. Primero que todo, tuve que hacerle unos exámenes psicológicos especializados. ¿Los hizo quién? Un psicólogo educativo, un psiquiatra. El psicólogo educativo detectó una serie de diagnósticos, le hicieron que tenía TDAH. Ella, a su vez, lo remitió a una psiquiatra. La psiquiátrica efectivamente vio que tenía ese trastorno de déficit de atención y hiperactividad que incluye la parte biológica del cerebro y que los movimientos irracionales y la poca concentración es por eso. Y es lógico que a veces tenga que tener algunos episodios de ansiedad producto de la hiperactividad. Entonces, ¿qué pasó? Que le diagnosticó una droga. ¿Sí? Una droga para regular su ansiedad y para que se concentre mejor en la institución. Pero nosotros los psicólogos no recetamos. Esa es una competencia que le toca al psiquiatra. Inclusive no al psicólogo clínico, al psiquiatra. Porque el psicólogo clínico solamente hizo el diagnóstico. Pero el tratamiento con drogas ya lo hace el psiquiatra. ¿Estamos? Bueno, y nosotros como psicólogos, lógico, están intervenciones psicosociales para que él aprenda a mejorar sus emociones, gestionar mejor sus emociones, para que aprenda a estar mejor con sus compañeros, con sus compañeras. Entonces vuelvo a la pregunta y bueno, y tú la incluiste, digamos que sí, implícitamente. Lo siguiente es hacer una evaluación psicopedagógica y para eso yo tengo que valerme de algunos instrumentos. Por ejemplo, el TDAH
hay unos instrumentos especiales que utiliza el psicólogo clínico para determinar que aquel joven, aquel niño o niña efectivamente tenga este trastorno. Si nos vamos al punto de vista clínico, de pronto es posible que tengamos algunos cuadros de depresión y ansiedad en estado crónico, que inclusive pueden alterar su vida y hasta ponerlo en peligro, de allí que nosotros tenemos que hacer una remisión especial a un psicólogo clínico o psiquiatra en su defecto. Pero para eso nos valemos de diferentes instrumentos. En el caso de Juan, y que ha bajado su rendimiento, yo tendría que apoyarme de instrumentos que midan su parte cognitiva, su parte socioemocional y la parte contextual. Desde la parte cognitiva hay unos test psicológicos, los pueden consultar en internet, que miden la inteligencia de los niños y niñas, que miden si tienen algún tipo de trastorno de atención por discalculia, dislexia, en esa parte, con instrumentos especializados para eso. También existen instrumentos para medir cómo está su parte socioemocional, si aquel niño está en capacidad o no de socializar con otros pares, es decir, con otros niños de su misma edad, de cómo es su comportamiento para yo medir esa parte, si es capaz de resolver problemas, de cómo gestiona sus emociones. Existen muchos tests o instrumentos psicológicos para medir esta parte y lo puede utilizar el psicólogo. También para medir el contexto, en este caso la familia con quien él vive, con los niños, cómo se siente, cómo trabaja con ellos. Y existen también instrumentos para medir esta parte. Ustedes consultan en la internet ahora porque, bueno, es bastante largo, pero hay bastantes instrumentos que dependiendo de la condición del niño o niña o estudiante o lo que yo quiera investigar, se aplique. Pero el instrumento no lo es todo. Me va a arrojar un resultado, pero yo tengo que apoyarme de otros, tengo que apoyarme de la entrevista que haga con él, de la consulta que haga con los docentes y padres de familia para poder dar un diagnóstico objetivo, claro y preciso y convincente. Convincente. Porque reducirlo todo a un test, a un instrumento, no es lo que te va a dar una información ya. Tienes que hacer en comparación también con otras técnicas. Bueno, ya realicé eso, ya tengo un diagnóstico, ya yo sé lo que tiene Juan. Un ejemplo. ¿Qué otra cosa entonces ya puedo hacer? Que ya, miren que ya entrevisté, ya hice una intervención psicopedagógica con el apoyo de algunos instrumentos. Entonces, ¿qué es lo otro que debo realizar yo? ¿Recuerda cuando yo les nombré la primera plantilla de las dos funciones en especiales del psicólogo? Una era realizar un diagnóstico y la segunda, ¿cuál era? Nicole. Profesor, realizar como un acompañamiento y pues estar pendiente del niño. Correcto, eso es. Primero el diagnóstico y después el diagnóstico, la intervención psicopedagógica. Eso es lo que hay que hacer. Y en esa intervención psicopedagógica, recordando lo que nos dijo Nancy, ¿a quién involucramos? Involucramos al niño con un apoyo individual con él, en este caso Juan, de pronto realizando algunos refuerzos en estas asignaturas, moldeando o adaptando algunos temas para que él los entienda mejor. De pronto cambiar las estrategias con las que él no podía aprender. De pronto él no aprende mucho leyendo, sino que su memoria o su aprendizaje es más visual. Entonces le mostramos de pronto videos o que me haga gráficas o auditivo porque aprende mejor escuchando. Ese es acompañamiento individual. Hay que hacer un acompañamiento emocional a Juan. ¿Para qué? Hay que trabajar sus emociones para que aprenda a tolerar la frustración, de pronto para que aprenda a tener mayor autoconfianza, para que tenga una mayor motivación académica. Si es que existen problemas de conflicto en el salón y es lo que lo desmotiva, tengo que trabajar con estrategias que fortalezcan la convivencia y las relaciones interpersonales entre sus compañeros y él. Y atento seguimiento, y atento seguimiento. Les pongo un ejemplo. A mí me dieron un grado ahora quinto. Y hay una pareja de niños, incluyendo a las familias, que venían primero un problema de niño con niño,
de maltrato, de violencia, de pegarse el uno con el otro, de amedrantamiento, de amenaza. Y eso fue escalando. De primero pasó a segundo, porque siempre era el mismo grupo. En el segundo los padres se involucraron los unos con los otros y se fue escalando y escalando. Ese problema se agudizó por no realizar una intervención efectiva y oportuna. Cuando llega a mi salón y me encuentro eso, ustedes se podrán imaginar que me tocó realizar todo un trabajo y un proceso, primero que todo para que el par de niños se entendieran y se adaptaran el uno con el otro. Y lo más difícil fue de traer a los padres y que entre los padres del uno con el otro pues llegaran a un proceso de socialización, de compromiso, de eso. Pero no les voy a echar el cuento completo porque eso es muy largo, pero sí lo quiero decir que hubo una intervención integral, tanto en los niños como en los docentes y los padres de familia, y se está realizando un seguimiento a petición mía que la haga coordinación. Porque yo no la puedo hacer porque yo estoy ahí con funciones de docente, no como funciones de psicoorientador ni de psicólogo, eso tienen que hacerlo ellos. Entonces, para que ustedes miren que este tipo de situaciones hay que involucrar también al contexto donde está el niño. Trabajar con los docentes, en este caso de Juan. María tiene que salir porque tiene otra clase. Bueno, ya creo que terminamos también nuestra clase. Espérate, María, por favor no se retiren. Gracias por su intervención. Ese es el proceso que hay que seguir y realizarle seguimiento al caso. Bueno, jóvenes, ¿qué tal les pareció el campo profesional de la psicología educativa? ¿De verdad estoy trabajando en este campo? ¿A quién le gustó la psicología educativa? Muy bueno, profe. A mí me gustó, me llamó mucho la atención. Okay. Bueno, entonces ya saben, si de pronto se llegan a especializar o centrar por una especialización, ya ustedes saben con qué se van a encontrar si llegan a tomar este campo de la psicología educativa. Bueno, espero que les haya gustado, agradado este CIPA, sobre todo espero que hayan aprendido. Al igual que el anterior, jóvenes, por favor me llenan esta encuesta de satisfacción. Les voy a mandar el enlace. Voy a mandarle el enlace. Aquí, María, antes de irte, por favor, me llenan esa encuesta. Esa encuesta de satisfacción. O si quieren, pueden escanear este código QR, a ustedes les gusta, con sus celulares y llenan la encuesta. Este es nuestro segundo CIPA. Y repito, muy importante que se registre. Dime, María. Paola. El periodo es 1605. Periodo 1605, correcto. Creo que también lo consiguen como 2035. 1605, correcto. 1605. Muy importante que se registren a través de la plataforma, porque yo cuando entro a la plataforma, ahí es donde yo veo el listado de asistentes a la reunión y así poderles facilitar los 25 puntos por su asistencia y participación a este CIP. Aprovecho también, jóvenes. Me regala el código del curso, ya te lo regalo. El curso, el código es ese, Generalidades de la Psicología, es el 4025-37677. Bueno, como les decía, jóvenes, muy importante que se inscriban y asistan, pero a través de la plataforma para que les quede su registro de asistencia allí. Y es allí donde yo tomo el listado para posteriormente otorgarles esos 25 puntos por su asistencia y participación a este sitio. Por favor, me van informando los que ya llenaron la encuesta también para saber. Listo, profe, ya terminé. Bueno, y les extiendo una vez más la invitación, jóvenes, aprovechen la segunda actividad que es muy fácil. 2 horas, 1 hora la pueden realizar y son unos puntos seguros, creo que son 50 puntos que está dando ahora, ¿no? Háganlo, profe, cuando dice, no dejen las profe, actividades perdón, para cuando su dice último día de cierre. tipología, Tipología CIPA, ¿qué cuando opciones hay? dice tipología CIPAS, ¿cuál es? ¿Qué opciones hay? Pues, recuérdame. CIPAS de primera matrícula, cursos complejidad, territoriales, dinamizadas por mediador y dinamizadas por estudiantes. CIPA de primera matrícula. Bueno, gracias, profe. Se regala otra ¿Y el vez código del curso?
CIPA de primera matrícula. Y el código del curso, sí, nuevamente lo comparto, es el 4025 37 677. Ahí lo compartí. Gracias. Bueno, y jóvenes, una vez más les insisto, Profe, por favor. ¿en periodo qué es que se pone? 1605. 1605. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Todas aquí realizaron la primera actividad. Si de pronto no realizaron la primera actividad, me contactan por el interno, por favor. Y si tienen algún problema, bueno, los que no la hayan realizado, si no la realizan. Y jóvenes, muy importante que no dejen las cosas para último momento, trabajen esa actividad, ya pueden ir enviando. Si tienen una duda, recuerden que pueden utilizar el chat que tenemos en Teams. Si no le respondo yo, le puede responder otro compañero porque estamos en ese proceso de coaprendizaje. Entonces, muy bien. Profe, una pregunta. O sea, que los que entramos Nicole, contáctame por el interno, Nicole. Que me dice que no reacciona. Profe, Dime, Joseph. una pregunta. O sea, que los que entramos por medio del link que usted puso acá en el Teams, ahí no fregamos con esos punticos. Me va a aparecer como asistencia, pero aquí, en este enlace Teams, no allá de plataforma. Entonces es muy importante que entres por la plataforma. Mira si lo tienes activo y lo puedes hacer todavía. Es que, profe, yo me metí acá pues por la plataforma, espere, y estaba buscando pues acá en ese curso, pero no decía nada. No decía nada. Vea, confirmar asistencia. No, es que Bien. a Por ahí estas tiene. alturas todavía me enredo. No, no eres tú solamente, Yusef. Mira, pero miren que vamos a aprovecharlo de lo que nos dice Yusef. Entró y tiene que confirmar asistencia. Ahí tienen que hacerlo todos ustedes también, por favor, háganlo. Si no lo han hecho, háganlo por allí. Todavía pueden entrar y confirmen asistencia por plataforma. Mire que Yusef entró y aparecía el mensaje confirmar asistencia. Entonces le da clic ahí y listo. Por favor, háganlo. Gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, jóvenes, no siendo más, vamos a dar por terminado este CIPA. Una vez más les agradezco por su participación activa. Espero que haya sido de provecho esta temática que se desarrolló hoy. Y bueno, éxitos en sus trabajos. Ya saben que cualquier cosa me pueden contactar a través de Teams o el foro de curso. Buenas tardes para todos y éxitos en sus trabajos. Gracias, tutor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Igualmente.